Bien, hermanos, ya estamos listos, estamos ya preparados aquí. Hoy es martes 20 de febrero de este 2024. Y bueno, vamos a arrancar un discipulado más aquí de la iglesia de Efesios 4:23, ¿no? Así es que dándole gracias a Dios siempre por las oportunidades que nos da de poder conectarnos, de poder vernos. Con algunos los vemos los domingos, con otros no nos podemos ver a veces tan seguido, pero igual, cualquier oportunidad es buena para saludarnos y mucho mejor compartir la palabra, que es lo más importante, ¿no? Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y regálanos, Marielitos, una oración para arrancar. Claro. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, porque has permitido que hasta hoy podamos llegar con bien, Señor. Gracias porque permites que en este momento podamos compartir con los hermanos este Pacientes espacio nuestra para amada iglesia. que puedas permitir que podamos estar en este momento conectados, Señor, para escuchar del mensaje que tienes para nosotros en esta noche. Bendice, Señor, al pastor y te damos las gracias, Señor, porque su familia siempre está dispuesta para poder colaborar en todo en la iglesia y también de que puedan poner su disposición siempre a la orden tuya, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, Señor. Permite que esta palabra que traes en esta noche pueda llegar hasta el corazón, hasta lo más profundo de nuestros corazones y ponerlo en práctica, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Dios, para que podamos estar viviendo siempre en santidad delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por todo, Padre. Bendice a nuestros hermanos, a los que están conectados y a los que no se han podido conectar también, Señor. Bendíceles, Dios, y trae siempre ese ánimo, Dios, para que puedan conectarse. En el nombre de Jesús oramos, Señor amado. Amén. 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 Gracias, Amén. 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 gracias, Marielitos. Bien, bueno, ya recuerdan que hace 8 días terminamos, digamos, como una seguidilla que traíamos desde el año pasado del libro de Apocalipsis. Quería hoy, y posiblemente hoy, dentro de 8 días, son temas como complementarios, ¿no? O sea, temas, ya sabemos exactamente lo de la tribulación, la gran tribulación, ya nos hablan a nosotros del juicio del trono blanco, ya no estamos tan detrás del palo, ya nos hablan del lago de fuego, digámoslo así, y saber que es un lugar ya final, ¿no? O sea, es un lugar de condenación final. Hoy vamos a ver algo que es muy complementario, que tiene que ver con la doctrina del infierno. O sea, generalmente uno siempre habla de doctrinas del cielo, de la doctrina de las bendiciones, la doctrina, muchas doctrinas de esas, pero por ejemplo la doctrina del infierno casi uno no la toca, ¿no? O sea, uno sabe que hay infierno, todo ese asunto, pero sí queríamos básicamente como reforzar un poco el concepto. Y también estaba yo revisando un poco de algo que vimos hace mucho tiempo sobre la historia o la parábola de Rico y Lázaro. ¿Se acuerdan que va muy ligada a estos temas también del infierno como tal y del cielo, si hay comunicación o no, que si se puede tener conciencia o no? Y estaba yo viendo creo que ahora por la tarde, que la vimos hace muchos años, creo que 3, 4 años que la pasó por aquí por este discipulado. Y también importante que la retomemos dentro de 8 días para reforzar esto, que mucho de lo que vamos a ver hoy nos sirve para reforzarlo el próximo martes. Bueno, quiero saludar allá a Cristina, que la veo. Cristina es hermana de Milena, que está de Colombia, ¿no? Entonces, un saludo para Cris. Saludos, Cristina. Eh, bueno, entonces voy a compartirles pantalla para que arranquemos viendo lo que tenemos para hoy. Ok, ustedes me dicen si lo ven, ¿no? Sí, pastor. Sí, sí, amén. Ok, Sí. vamos a ver hoy la doctrina, se le llama la doctrina del infierno. ¿Por qué se le llama la doctrina del infierno? Porque, bueno, todos sabemos que es una doctrina, pero reforcémoslo, ya sea pensando de pronto en las personas que nos acompañan. Una doctrina, ¿qué es? Es una enseñanza. Entonces, así como hay doctrina del infierno, hay doctrina de la oración, hay doctrina de la salvación, hay doctrina del pecado, hay doctrina del reino de Dios, o sea, todo lo que sea una enseñanza es una doctrina, ¿no? Y es importante siempre manejar las doctrinas. Digamos, a veces nos es más fácil, digámoslo,
defender todo lo que tiene que ver con las bendiciones de Dios, el cielo, todo ese asunto. Pero también es importante que tengamos algunos conceptos doctrinales claros sobre la doctrina del infierno. Porque recuerden que hay muchas corrientes que creen o piensan que el infierno es algo inventado, ¿no? O sea, alguna vez nosotros cuando salíamos a evangelizar hace mucho tiempo, y uno mencionaba la palabra infierno y, y mucha gente le decía a uno que no me venga a hablar del infierno porque esas son cosas que se han inventado para hacerle dar miedo a la gente, ¿no? Pero bueno, no creer en el infierno es como no creer en el mismo Jesús, porque si hay alguien, digamos, no, si hay alguien, no, digamos, la persona que más habló del infierno, pues fue nuestro Señor Jesucristo, adelantándome un poquito. Entonces, bueno, partamos de este versículo que está en Mateo. De hecho, la palabra infierno, vamos para que la tengan presente, la palabra infierno aparece 13 veces, creo que así, infierno como tal. Otros sinónimos aparece también, pero infierno como tal aparece casi como 13 veces en el Nuevo Testamento y de esas 13 veces, 11 aparecen en los evangelios. Y si aparecen en los evangelios es porque las dijo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque los evangelios obviamente tratan sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús. Pastor, ¿puede repetir cuántas veces? Que se me fue, no la apunté. 13 veces, pero nada más para que no crean que, para que, digamos, voy a volver a hacer el ejercicio, nada más para confirmar. Infierno, dice que hay 13 versículos que empiezan de Mateo 5:22 hasta segunda de Pedro 2:4. De los 13 versículos, 11 están en los evangelios, ¿no? Nada más para que lo tengan presente. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que más mencionó eso, de las 13 veces que aparece, 11 las dijo nuestro Señor Jesús. Entonces, partamos de ese versículo, dice, el mismo Señor Jesús lo dijo, ¿no? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, ya él comienza a mencionar esa parte. Entonces, no creer en el infierno, adelantémonos a eso, es no creer en lo que el Señor dijo. Y no creer en lo que el Señor dijo es no creer en él mismo, porque cuando uno no le cree a lo que una persona dice, es como si uno no le estuviera creyendo a la misma persona, ¿cierto? O sea, eso es una realidad, ¿no? Si lo que yo les digo a ustedes no me creen, es porque ustedes no creen en mí. Entonces es la misma, el mismo paseo que nos diría uno por ahí. Entonces partamos de esa pregunta que siempre le podrían hacer a uno. ¿Realmente existe el infierno? O sea, partamos de ahí. Entonces, bueno, el tema del infierno, su existencia, su naturaleza, el alcance, todo lo que vamos a ver ahorita de quiénes son los que pueden ir allá, quiénes son los que no van, dónde queda el infierno, o sea, dónde está ubicado, cuáles son las características del infierno, cosas que uno debería por lo menos tener claro, ¿no? Entonces, obviamente el infierno, todo este tema del infierno no se puede abordar desde el punto de vista ni de la ciencia, ni de la filosofía, porque es una doctrina bíblica, y como es una doctrina bíblica, pues está en las escrituras, y si está en las escrituras solamente se puede abordar desde el punto de vista de la fe, ¿no? O sea, y de la interpretación bíblica, que es lo que conocemos como la hermenéutica, ¿no? Entonces es una cuestión de fe. Así como la creencia en Dios es una cuestión de fe, la creencia en el cielo es una cuestión de fe, la creencia en las bendiciones de Dios es una cuestión de fe, la creencia en el infierno también es una cuestión de fe, ¿no? Entonces, recuerde que la fe es el fruto del conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entre más conozco a nuestro Señor por medio de su palabra, pues más fe tengo, ¿no? Entonces, a veces las personas quieren ser personas de fe y se acuerdan, ¿no? Lo que siempre hemos manejado, que dice, Señor, aumentame la fe. Entonces, Dios desde los cielos podría decir, ¿tú quieres que te aumente la fe? Conóceme más a mí y a medida en que me conozcas, tu fe se va a ver fortalecida. Entonces, ¿existe el infierno? Pues la pregunta es una pregunta bíblica, obviamente, porque pertenece a una doctrina bíblica, entonces la respuesta la podemos encontrar solamente en la palabra. Tendríamos que irnos ahí. Entonces, si hay alguien que no cree en la palabra, pues obviamente no va a creer en el infierno. Si hay alguien que cree en la palabra, pero no cree en el infierno, mejor que no se engañe, no cree en la palabra. Entonces, para entender todo lo que son las enseñanzas sobre la eternidad y todo lo que tiene que ver con parte de lo que vimos en el libro de Apocalipsis y todo, y tiene que ver con esto de la condenación y todo eso, pues es bueno estudiar las palabras que usa la Biblia o las escrituras para describir este sitio, ¿no? Precisamente este sitio, que hay varias palabras. Ustedes saben que muchas veces encontramos que se habla del Seol, se habla del Hades, se habla del lago de fuego, hay varias palabras ahí
que por lo general es un tema que, y es una pregunta que yo les hago a ustedes, ¿no? Todo este tema del infierno, de la condenación y todo, eh, recuerden que la Biblia se divide en dos partes, ¿no? ¿Cuáles son esas dos partes? El antiguo, y Antes de Cristo y después de Cristo. No, pero eso sería como la era, ¿no? Pero la Biblia en sí, Antiguo y Nuevo Ah, Testamento. sí, ah, así sí. sencillamente, ¿no? Dos partes, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ustedes saben que el Antiguo Testamento tiene una serie de libros y el Nuevo Testamento, pues otros, ¿no? El Nuevo Testamento se caracteriza básicamente por la aparición ya de Juan el Bautista anunciando la venida del Señor. Y aunque hay mucha gente que cree que Juan el Bautista, o que cree, ¿no? Que argumenta y podrían tener cierta razón en decir que Juan el Bautista, aunque está en el Nuevo Testamento, hace parte del Antiguo, ¿no? Porque se toma como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como lo que parte, lo que decía Marquito, el antes de Cristo y el después de Cristo. Y como Juan el Bautista vino antes del Señor a anunciar, haría parte del Antiguo Testamento. Pero bueno, eso, independiente de lo que se diga, sabemos que Juan hace su aparición en el Nuevo Testamento, precisamente hablando de nuestro Señor. Entonces, la Biblia se divide en esas dos partes, del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero a la larga, como dice el Salmo 119, versículo 160, ¿alguien sabe qué dice el Salmo 119, versículo 160? La suma de su palabra es verdad. Eso, Milton, la suma de sus palabras es verdad, ¿no? Porque hay gente que le dice, ay, pastor, es que a mí me gusta el Nuevo Testamento, pero el Antiguo no. No, o sea, la palabra del Señor es toda, ¿no? De hecho, acuérdense que el Antiguo Testamento es como una antesala de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, ¿no? La venida de nuestro Señor Jesucristo está profetizada en el Antiguo Testamento. Pero lo que sí tenemos que tener presente es que muy poco se habla en el Antiguo Testamento sobre este tema de la condenación y de todo eso, ¿no? O sea, el tema de la condenación, el tema del infierno, el tema de todos estos lugares de condenación eterna, tienen más fuerza, obviamente, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿O por qué creen ustedes que, que toma más fuerza cuando vino nuestro Señor Jesucristo? Y hacía mucho énfasis en eso. ¿Por qué se imagina? Hermano, hermano, Dios le bendiga, porque Él vino y murió por nuestros pecados y para librarnos del infierno. Si no, no tuviera me imagino yo, no, pues nos vino a Podría librar, ser. ¿verdad? Entonces, amarrando un poco lo que Magdalena dice es, ella podría decirlo en otras palabras, podría decir, bueno, yo creo que toma más fuerza en el Nuevo Testamento porque precisamente fue una de las razones por las cuales a lo suyo vino. O sea, una de las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo vino fue precisamente eso, como una alternativa de salvarnos de ese destino que es inevitable para todo aquel que lo rechace, ¿no? Entonces, por eso toma más fuerza ahí. Entonces, básicamente en el Antiguo Testamento, como dice aquí en los textos antiguos, pues no había una revelación muy certera y muy concreta de qué iba a pasar después de la muerte y todo eso, sino que fue cuando apareció nuestro Señor Jesucristo dejando su evangelio, que después lo siguieron sus discípulos, que completaron como ya ese tema doctrinal de la enseñanza de qué va a pasar, aunque no es muy claro, porque si ustedes me preguntan a mí, pastor, y después de que uno se muere, entonces, ¿qué? ¿Vamos directo al cielo o vamos a dormir? Recuerden lo que siempre hemos dicho, la Biblia no es clara en eso, aunque todo apunta a que cuando uno muere va a un lugar de descanso, de reposo, a la espera, ¿no? De acuerdo a lo que vimos en el libro de Apocalipsis, a la espera de que se den ciertos acontecimientos en los cuales todos vamos a resucitar, ¿no? Unos van a resucitar para salvación y otros van a resucitar para condenación. Eso lo tenemos. Pero no hay un versículo en la Biblia exactamente que diga que, porque algunos dicen, pero es que el Señor le dijo al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bueno, habría que ver a qué se refería el Señor exactamente cuando le dijo eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que en el Nuevo Testamento es donde medio se completa un poquito más como el panorama sobre todo este tema doctrinal de la eternidad y con Dios o sin Dios, ¿no? Entonces, ya después de que uno lee el Nuevo Testamento y todo lo que enseñaron Jesús y sus discípulos, ya le queda a uno como un poquito más claro o por lo menos menos confuso que antes, ¿no? Básicamente. Entonces, hay algunas palabras que se usan dependiendo si estamos hablando del Antiguo o del Nuevo Testamento, que son estas que están aquí, que dice Seol, Hades, Abadón y Jena, que Abadón se usa más, Jena no tanto, pero son palabras que en algunas versiones de Biblia, dependiendo de las que usted lea, las podría encontrar.
Entonces, hablemos, por ejemplo, del Seol, ¿no? El Seol es un término que se encuentra más en el Antiguo Testamento porque es una palabra hebrea, ¿no? Acuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué? ¿Fue escrito? Griego y arameo. En griego. Griego y arameo, exacto. Entonces, hay una palabra, por ejemplo, les adelanto, Seol es en hebreo y Hades es en griego, ¿no? Entonces, Seol es para los hebreos, es el lugar a donde van todos los muertos. Entonces, toda persona que muere desciende al Seol, va al Seol, digamos así, que es el lugar de Sepulcro. reposo, que es, digamos que es como el lugar donde están todos los muertos, ¿no? Tiene que ver ahí, por ejemplo, como dice Génesis 42:38, dice, y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. O sea, de muerte, ¿no? O el Salmo 89 que dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Librará su vida del poder del Seol. Entonces está muy ligado a la muerte, ¿no? Entonces generalmente para los hebreos es eso, es un lugar al que va todo el que muere. Y ahorita más adelante lo vamos a ver que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, también descendió, en este caso no al Seol, porque esto es en el Antiguo Testamento, sino que se menciona el Hades. Entonces, es un sitio real, es un sitio que existe, obviamente, y según Ezequiel, se ubica en lo más profundo de la tierra, ¿no? Porque dice Ezequiel 31:14, dice, para que no se salten su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Cristo el Señor estuvo allí, ¿se acuerdan lo que dice Mateo 12:40? Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces el Señor murió, sabemos que el Señor murió en la cruz, y como murió, pues tú, obviamente también descendió al Seol o al Hades, como le llamamos en el Nuevo Testamento, que dicen que fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, eso es un misterio todavía de por qué él, si él bajó y qué les dijo, no sé. Lo que sabemos es que él, como dice la palabra ahí, también descendió al corazón de la tierra, que es el lugar que Ezequiel dice que es el lugar a donde va uno cuando muere. Pablo lo ratifica en Efesios 4:9, dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Obviamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que hace referencia al Seol, palabra hebrea que significa un lugar a donde van los muertos. Pedro también lo afirmó cuando habló y dijo, fue y predicó a los espíritus encarcelados, que era lo que le decía en 1 Pedro 3:19. Entonces, básicamente el Seol es ese lugar a donde van los muertos en general. Y se presenta como un lugar donde reposan, ¿no? O sea, como es un lugar de muertos vivos, digamos, no todo el que muere muere en Cristo, hay unos que mueren y no mueren con el Señor, sino que mueren en medio de sus delitos y todo eso. Entonces, el Seol también se muestra como un lugar de castigo, porque dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, dice el Salmo 9:7. Entonces, en términos generales, el Seol, lugar a donde van los muertos en general, eh, si usted muere en Cristo Jesús, obviamente es un lugar, pero es un lugar, acuérdate que es la palabra en hebreo, ¿no? Entonces, pero es un lugar, digámoslo, donde la persona va y reposa a la espera de lo que ya sabemos que va a acontecer cuando nuestro Señor regrese. Pero si usted muere sin Cristo, también es un lugar, obviamente, de castigo, donde se traslada a la gente que, a la larga, muertos en general. Ese es el Pastor, Seol. Ajá. ¿tiene alguna relación cuando el Señor va a ese lugar, al lugar, a estos lugares bajos que dice usted que no hay como mucha respuesta, con los que resucitan en la resurrección? Sí, sí, tiene relación. Acuérdate que cuando una persona, que era lo que hablamos ahorita, que cuando una persona muere, casi que la mayoría de versículos de la Biblia o citas bíblicas concuerdan en que los muertos van a un lugar, ¿no? Que en el Antiguo Testamento se le llamaba Seol, y ahorita vamos a ver que en el Nuevo Testamento se le llama Hades. Es un lugar de descanso, de reposo, donde todos, muertos en general, ¿no? Y donde todos van a resucitar, unos para resurrección en Cristo, digámoslo así, y otros para, digamos, para una resurrección hacia una vida eterna sin Cristo, ¿no? Pero ahí hay de todo, ¿no? Están los que, todos vamos a resucitar, los que muramos ahí, pero algunos con el Señor y otros sin Él, ¿no? Los que resuciten sin Él, obviamente recuerden que al final van a ir a lo que nosotros conocemos como el lago de fuego,
que ese es otro lugar, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, porque ese ya es el lugar final, ¿no? Porque acuerden que el lago de fuego es el lugar ya, cuando alguien es lanzado al lago de fuego, ahí sí, por eso la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia menciona cuando alguien es lanzado al lago de fuego? ¿Qué dice? ¿Qué va a pasar ahí? Yo le crujir de dientes. Ahí para el lloro y el crujir de diente. Ahí dice, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, o sea, ahí ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Ahí ya no hay vuelta para atrás. Entonces cualquiera podría decir, pastor, y entonces si los que van al Seol, eh, ¿hay oportunidad para ellos? No, lo que pasa es que ahí todavía no es ese lugar de tormento como tal que se habla, porque todavía están ahí en ese lugar, esperando ser condenados. Digamos, los que mueren sin Cristo, acuérdense, los que mueren sin Cristo, ¿en qué momento van a ser condenados? Si se acuerdan lo que vimos hace En todo. el juicio final, hermano. ¿Pero cómo se llama ese juicio? El juicio del trono blanco. Ajá. Exactamente, ¿no? Que acuerdan que el juicio del trono blanco van a ser abiertos los libros y al final el que no esté inscrito ahí, ¿qué pasa? Será lanzado al lago de fuego y ahorita vamos a ver qué características tiene ese lago de fuego, pero lo que sí sabemos es que ahí va a ser el lloro. Entonces, respondiendo a la Mari, sí tiene relación, obviamente son los que al final van a resucitar. Recuerden, unos van a resucitar ahí cuando el Señor venga por su iglesia, todos los que murieron en Cristo serán resucitados en cuerpos gloriosos y arrebatados, y bueno, todo lo que conocemos. Ok, bueno, hay otra palabra que se llama Abadón, que también se menciona en algún momento. El Abadón es un lugar de destrucción o perdición, es un sinónimo de Seol, y en algunos pasajes se le menciona, ¿no? Por ejemplo, en Job 26:6, habla de que el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Entonces son sinónimos, generalmente a veces se usan palabras para denotar casi que lo mismo, ¿no? De hecho, en Proverbios 15:11, el proverbista escribe, dice, el Seol y el Abadón está delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres, ¿no? Entonces hacen esa analogía en ambos, pero son palabras que también se usan por si en algún momento ustedes ven por ahí Abadón, eso obviamente hace parte también de todo lo que tiene que ver con el Seol. En el Nuevo Testamento hay una parte donde se ubica, que creo que cuando estábamos viendo lo de las trompetas y todo eso, el libro de Juan menciona al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, ¿no? Tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, habla ahí en Apocalipsis 9:11. Entonces, es una palabra sinónimo, por si lo encuentran por ahí, ¿no? El Hades esta palabra es una traducción que también se usa más, es más común para nosotros. El Hades es una palabra que se usa en la Septuaginta para reemplazarla por Seol, ¿no? Acuérdense que, ¿por qué reemplaza el Hades al Seol? ¿Alguien sabe por qué? O sea, ¿por qué ya empezamos desde un momento a otro a hablar de Hades y reemplaza al Seol? ¿Por qué? Ahí lo tienen en pantalla. Porque ya es en el Nuevo Testamento que se menciona. Porque ya es un término griego, acuerden que ya pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento, entonces ya en la Septuaginta todo eso era, ¿se acuerdan cuando ya estaban escogiendo los libros y todo ese asunto? Entonces básicamente es un término griego y entonces como el Nuevo Testamento fue escrito en griego y arameo, ahí ya comienzan a hablar del Hades como tal, ¿no? Entonces, pero es lo mismo, recuerden, es básicamente lo mismo, o sea, ustedes van a ver Hades, Seol, a la larga son lugares donde van a reposar los muertos a la espera, obviamente, de que se den esos acontecimientos que nosotros ya sabemos, ¿no? En el Seol o en el Hades, ustedes, cualquiera de los dos, ahí pueden haber recompensas como pueden haber condenación. ¿Por qué? Porque son lugares a donde en términos generales van los muertos, ¿no? Y acuerden que algunos mueren con Cristo, bien, y los que mueren sin Cristo, mal, entonces, pero de todas formas van a estar ahí a la espera, ¿no? Ya este otros términos que dice aquí de Jena y todo eso, son términos muy sinónimos, ¿no? Como tal, pero básicamente se usan muy poco, se usan en algunas versiones. Por ejemplo, si usted lee Mateo 5:22, habla del infierno como tal, en Lucas, pero no se refiere propiamente a la palabra Jena, pero es una palabra también de sinónimo. Esa palabra básicamente hacía referencia al valle donde se quemaba la basura allá en Jerusalén, y entonces hacen esa analogía o lo toman como una metáfora de lo que es el infierno como tal, ¿no? Dice que nuestro Señor Jesucristo básicamente solía usar frecuentemente esa palabra, pero solamente la vemos, Una obviamente, vez, en versiones, ¿no? Versiones, ¿cómo, Milton? una vez, ¿verdad? Creo que se menciona solamente. Sí, muy pocas veces realmente, pero hace analogía al lugar como tal, que decíamos que es un lugar Sí, un donde, quemadero de basura, sí. donde se quema de basura, todo Jerusalén. eso. Por ejemplo, cuando él habla de llevar, cuando habla de la historia que cuenta él de llevar mucho fruto allá en Juan 12:24, que dice que
que como un grano de trigo para morir tiene que vivir, ¿de acuerdo? O que para vivir tiene que morir, cosas de esas. Entonces hace mucha referencia a esa palabra ajena, ¿no? Pues sí, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, en términos generales, la palabra infierno es una traducción ya mucho más moderna al español de todas estas palabras de Jena, Hades, Seol, todo eso. Ya se menciona la palabra infierno, que es como más conocida como tal, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es la doctrina del infierno. Y lo primero que tenemos que entender es que el infierno es real, ¿no? O sea, es una enseñanza verdadera como tal. Si alguna vez alguien sale con decir, "Ah, es que eso es una fantasía y todo eso", tenemos que tener los argumentos necesarios y suficientes para eh, respaldar de que esto es una enseñanza totalmente verdadera, ¿no? ¿Por qué es verdadera? Porque fue abordada por nuestro Señor Jesucristo en sus diferentes discursos, como les dije ahorita, muchos de ellos desde Mateo 5:22 hasta Lucas 13:28 habla el Señor del infierno. ¿Por qué era tan enfático el Señor hablando del infierno? Bueno, por lo que decía Magdalena ahora, porque obviamente él siendo 100% hombre, 100% Dios, sabía, siendo Dios, obviamente, sabe del destino que tienen todas las personas que mueren sin Dios, sabe que ese lugar no es bonito, sabe que eso va a ser un tormento tremendo, entonces por eso él insistía tanto en ese tema, ¿no? Aunque no fuera un tema muy popular, ¿no? Porque a quién le gusta, imagínense, si hoy en día a nadie le gusta que le mencione esa palabra infierno, ni mucho menos. En ese entonces menos, ¿no? Y sobre todo con el auditorio que él tenía, que era el pueblo de Israel, donde los judíos obviamente se vanagloriaban de ser la descendencia, el pueblo escogido, o sea, la salvación era de ellos como tal. Entonces no era un tema muy popular entre la gente que lo escuchaba a él, pero aún así él insistió con mucha vehemencia, entendiendo obviamente la relevancia que este tema tenía ya desde el punto de vista de la eternidad. Y la dijo como tenía que ser, no adornó para nada eso. Acuerden que si algo tenía nuestro Señor Jesucristo era que Él no adornaba nada de lo que decía, ¿no? Cuando Él se agarraba con los fariseos, les decía lo que les tenía que decir, les decía víboras, sepulcro blanqueado, bueno, de todo les decía, ¿no? Y a la gente, obviamente, sin tratarlas mal como tal, pero sí hacía mucha referencia al destino doloroso que podrían tener si no procedían al arrepentimiento. Entonces fue una enseñanza que él dio, que no la adornó, no usó ni juegos de palabras, no suavizó las frases, simplemente dijo de qué se trataba y trató de ser muy descriptivo en las características de ese lugar que todos deberíamos tener absolutamente claro de que existe y no podemos, y ahorita como lo vamos a ver, uno no debería jugársela como muchas personas que abogan, digámoslo, a que no existe y cuando esté por allá pues se van a llevar una triste sorpresa, como digamos todas aquellas personas que, digamos, como lo que hablamos de la tribulación, ¿no? Iglesias que enseñan que la iglesia no va a pasar la tribulación, entonces, ¿qué pasa si sí? Entonces no van a estar preparados y eso es triste. Entonces, algunas religiones y sectas han apostado más bien que con este tema del infierno a negarlo, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque, pues, igual que lo que pasaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, decir hoy en día que el infierno no existe, pues eso es mucho más agradable y mucho más apetecible a la gente que decir que sí existe, ¿no? O sea, por ejemplo, los mal llamados testigos de Jehová. ¿Por qué creen ustedes que dice ahí los mal llamados testigos de Jehová? Porque, Ellos no son testigos de Jehová, tienen que ser testigos de Jesús. bueno, sí, digamos, uno puede ser testigo de Jehová, ¿no? Digamos, no es que puede ser, digamos, a ver si me entienden. Todos nosotros, testifican justamente, o sea, no testimonio de ellos. todos nosotros deberíamos ser testigos de Jehová, o sea, o ser testigos de Jesús, o ser testigos de Dios, Yo, ¿cierto? Sí, porque deberíamos dar testimonio vivo de que hay un Dios, de que existe, de que Jehová es vivo, de que Jesucristo es Dios, o sea, ser testigos, ¿cierto? Ahora, ellos son unos malos testigos, ¿por qué? Porque dan un mal testimonio. ¿En qué sentido? En que manipulan las escrituras, en que han quitado textos bíblicos de sus Biblias, han creado una propia versión de su Biblia acomodada a lo que ellos creen, no creen en el infierno, no creen en el Espíritu Santo, entonces ese es un mal testimonio de lo que la Biblia misma enseña, entonces son malos testigos de Jehová, aunque ellos se llamen así, ¿no? Es como la iglesia de los mormones, ¿no? Usted ve una iglesia mormona y dice, Iglesia de los Santos de Jesucristo de los últimos días. Y dice, wow, qué nombre
pero ellos no creen en Jesucristo. Entonces es como algo bien raro. Está bien. Pero el caso es que los mal llamados testigos de Jehová o rusialistas, o sea, pues, por Russell, ellos insisten en que el infierno no existe, que es una colosal invención. Entonces, cuando usted les llega un testigo de Jehová a su casa, bueno, uno generalmente se les esconde porque le da pereza, ¿no? De los tercos que son. En estos días, por cierto, en estos días vinieron unos testigos de Jehová aquí a mi casa y yo pues ahí los estaba atendiendo por la reja y ellos me estaban hablando de la depresión. O sea, vamos a hablarle ¿De de qué la me depresión. cuentas? Eran dos muchachos jovencitos y todo eso. O sea, yo esperé que hablaran y dije, ahora me va a tocar a mí, ¿cierto? Sí. Entonces, esperé que me dijeran de la depresión y usted sabe por qué es que ahorita estamos sometidos a la depresión y tal, tal, tal. Y entonces sacaron su revistica que hablaba de la depresión y me la entregaron. Y justo cuando yo les iba a hablar, le digo, "Oye, entonces llegó la señora que viene una vez por semana aquí a ayudarle a Milena para hacer el aseo y todo eso. Entonces, mientras yo fui a traer las llaves para abrirle a la señora, se me fueron. Y yo decía, pero qué raro, en el tiempo que estuvieron ahí no me mencionaron nada de Dios, ¿no? Por lo menos, o sea, y uno hablar de la depresión, uno tiene que aprovechar para meter a Dios en cualquier tema que uno hable, ¿no? Que se supone que para eso es que salen a la calle a evangelizar, aunque sea su doctrina. Pero el caso es que se me fueron, porque yo les iba a preguntar, bueno, pero ustedes cuáles creen que es la causa de la depresión, o cuál es la raíz de la depresión, y cómo debería uno ver la depresión, que ya nosotros lo conocemos, de que si uno ve la depresión como Dios la ve, puede ser una gran bendición para uno, ¿no? Ya lo hemos visto. Ahora, usted le menciona eso a una persona y no todo el mundo lo entiende, ¿no? Y vamos a un minutito tomar nada más para recordar eso. Que si uno ve la depresión como Dios la ve, la depresión puede ser una gran bendición para uno, porque ¿qué es la depresión? Es una señal de que hay algo en la vida de uno que no está funcionando, que necesita que atendamos, ¿no? Y aprovechando que aquí tengo un sobrino al lado que electricista como tal, un saludo para Cristina, ya, aquí tenemos a un sobrino. Entonces, por ejemplo, él que es electricista, ¿acuerdan que siempre ponemos el ejemplo de la casa, que en una casa que está toda, digamos, toda la instalación eléctrica y todo eso, hay un corto, entonces lo primero que ocurre en esa casa es que ¡pum! Se dispara la caja de break y se quema un fusible y la casa se oscurece. Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar la casa en oscuras? El tiempo que yo me tarde en ir y arreglar el daño y volver a reemplazar el fusible, ¿cierto? Y la casa vuelve a tener iluminación. Entonces uno diría, wow, gracias a Dios por esa caja de break, porque si esa caja de break no estuviera, pues se me hubiera incendiado la casa, ¿cierto? Entonces uno diría, gracias a Dios por la depresión, porque si la depresión no existiera, entonces mi vida sería un desastre, me destruiría y nunca me daría cuenta de que hay algo en mi vida que no funciona. Entonces, cuando cae una persona en un estado de depresión, si entiende que realmente es una señal de que algo en su vida tiene que atender, corregir, un problema que tiene que solucionar, va a ver que cuando lo solucione y salga de ese estado de depresión, dirá, wow, gracias a Dios por la depresión, porque puede tener ese aviso. Pero bueno, es un paréntesis que tuve ahí nada más, es una prédica muy larga como tal, pero ya ni me acuerdo en qué estaba. Ya estaba con los testigos de Jehová, de que básicamente es eso, ¿no? Si uno sale a evangelizar, uno tiene el motivo principal de la evangelización es precisamente presentar el evangelio de Cristo, ¿no? Y cuando uno sale a evangelizar, este tema del infierno es algo que sale inmediatamente porque hay gente que no le gusta hay gente que le gusta que le hablen del reino de Dios, el cielo, las bendiciones, y le pasa lo que le pasó a nuestro amigo Félix y Drusila, ¿se acuerdan? Alguien rápidamente para que diga, no crean que yo soy el que hablo siempre. ¿Qué fue lo que le pasó a Félix y a Drusila? Cuando Pablo hizo defensa de por qué él estaba ahí y les explicó todo, desde todo su testimonio, entonces ya después él empezó a decir del por qué estaba ahí, todo eso, y a hablar de Jesucristo, y cuando ya empezaron, todo estaba muy bien hasta que él empezó a confrontarlos con la verdad, con el pecado y todo eso, y entonces ya él dijo, no, no, déjalo ahí, por ahí está. Exacto, acuerden esa historia, nada más para las personas que no lo han escuchado rápido. Siempre, es que, digamos, las cosas del Señor son así. Uno empieza a hablar de una cosa y uno se podría conectar con otra y otra. Cuando Pablo estaba haciendo presentación de su testimonio, él siempre se presentaba como lo que él fue, su encuentro personal con el Señor y lo que él era ahora después de tener su encuentro con el Señor, ¿no?
Entonces siempre empezaba presentando las bondades del Evangelio, un Cristo crucificado, resucitado y todo, pero ya después entraba precisamente a temas como este que estamos hablando, ¿no? Entonces uno le puede estar hablando a la gente, sí, Dios amó a toda su creación y entonces me mandó a su Hijo único para que Él muera por la eternidad y para que la gente no se pierda, pero a los que no le quisieran recibirlo les espera un lugar como el infierno. Entonces ya cuando uno entra en los temas como esos, pasa como Félix y Drusila, que cuando Pablo le empezó a hablar del juicio venidero y de la justicia de Dios, ellos dijeron, no, 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 para ahí. Mejor otro día te llamo, ¿no? Dejémoslo ahí porque ya no les gustó lo que estaba escuchando, ¿no? Pero bueno, así pasa con la gente cuando uno sale a evangelizar. Pero bueno, sigamos. Entonces, hablamos de que los testigos de Jehová, obviamente ellos no creen en el infierno. Ah, bueno, ya me acordé, ya me acordé porque le está diciendo que cuando le llega un testigo de Jehová a la casa de uno, hay temas sensibles para ellos como son el infierno. ¿Y cuál es el otro? Que Jesucristo es Dios, Sí, Bueno, Y entonces la hay muerte. otro, que Jesucristo es Dios y hay otro más. el que Espíritu se- Santo. El Espíritu Santo, porque ellos no El creen die- en el Espíritu Santo. Usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿usted qué piensa del Espíritu Santo? Y me meten a decir, es una corriente, es un Una poder de Dios. atracción. O sea, no, el Espíritu Santo no es una corriente, el Espíritu Santo es Dios, el mismo Dios. Recuerde que Dios es uno solo, que se manifiesta de tres maneras diferentes, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Pero es el mismo Dios. Entonces, básicamente es eso. Lo más importante, bueno, con todo esto de los testigos de Jehová es que ellos piensan que el infierno es aquí y que uno muere y hasta ahí llega todo. Y es lo que ellos creen como tal y es lo que ellos predican, ¿no? Entonces, ellos insisten obviamente en negar toda la doctrina del infierno y hablan de que es Sí, algo totalmente de hecho ellos dicen que una vez que la persona muere sin Dios es destruida. exacto, sí, Entonces, correcto. yo una vez La paga confrontando a del pecado es la muerte. y una vez confrontando a un testigo de Jehová, yo le dije que la, que la visión o la doctrina que ellos manejaban sobre la muerte era muy similar a la del ateo, porque simple y sencillamente el ateo, pues, de su posición indica todo es aquí, y ya después de eso no pasa nada. Entonces yo le dije así a un testigo de Jehová que era una visión muy similar, muy cómoda de decir que simple y sencillamente la persona deja de existir una vez que muere sin Dios. Entonces, me Sí, y pareció es que así. ellos, digamos, acuerden que ellos todo lo acomodan, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen, es que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, Sí. ¿cierto? El pecado con la muerte lo paga, dice. Entonces, pero no dice que es tormento eterno, no, la paga del pecado es muerte. Y como para ellos la muerte es cesación, entonces ellos creen que con la muerte se acabó todo. Pero nosotros sabemos que la muerte no es cesación, ¿no? La muerte es simplemente cuando uno muere, hay un cambio de estado, ¿no? Pero realmente uno pasa de un estado al otro. Recuerden que la muerte, cuando una persona muere físicamente, el cuerpo vuelve a la tierra porque es polvo. Del polvo venimos, al Dios. polvo vamos. El espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio, pero el alma es la que va al juicio para ver qué va a pasar con ella, ¿no? Para que responda. Entonces, ellos insisten básicamente en eso, de que no es lo que el Señor, lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo no es, y les queda fácil en el sentido de que como no creen en que nuestro Señor Jesucristo es Dios, pues entonces simplemente lo toman como una enseñanza cualquiera, ¿no? Pero bueno, eso es lo que creen los testigos de Jehová, que es lo que más conocemos. Los adventistas del séptimo día también niegan la existencia del infierno, porque ellos también, como decía Juan Pablo ahorita, ellos creen que los pecadores van a ser aniquilados y que ese será el único castigo que van a recibir. O sea, las personas que mueren en pecado simplemente son aniquiladas, borradas del mapa y ya. Ese es todo el castigo que reciben. Entonces no creen que hay una eternidad en la cual va a haber un sufrimiento igualmente eterno, ¿no? Entonces, eso es lo que creen los adventistas del séptimo día. Bueno, el universalismo, que es una rama muy liberal del cristianismo, también rechaza la posibilidad del infierno porque afirma que la salvación universal ellos creen en la salvación universal de todos los seres. Entonces, imaginen lo que creen, dicen, realmente el triunfo de Cristo no sería completo si tan solo una criatura escapara de su amor. O sea, si tan solo una criatura se perdiera o tuviera posibilidades de ir a un lugar de tormento, pues realmente eso mancharía el triunfo de Cristo y básicamente esa es la teoría sobre la que se mueve, ¿no? Entonces aseguran que un día pues todos los pecadores
y hasta el mismo diablo serán salvos, ¿no? Entonces, es algo bien, bien curioso. Bueno, esa es una rama muy liberal del cristianismo. El racionalismo, por su parte, más bien planta una bandera filosófica. Estoy mencionando algunas corrientes que se conocen por ahí que niegan la existencia del infierno. Dicen que no puede haber infierno. O sea, ¿por qué? Porque no hay Dios. Entonces, si no hay Dios, pues no hay infierno, ¿no? Entonces, es algo como, pues, lógico para lo que ellos obviamente creen. La ciencia cristiana, hay una ciencia cristiana creada por esta persona, Mary Baker Eddy, interpreta al enfermo como el infierno como una enfermedad de la muerte, ¿no? O sea, básicamente es cuestión de imaginación. Entonces, es algo que se inventaron por ahí, como les decía ahorita. Los mormones dicen que el infierno es temporal, que aquellos que están ahí serán salvados también, pero que es algo momentáneo. El hinduismo enseña que la existencia pues obviamente es una cadena de interminable de reencarnación, entonces que la vida nunca termina, la vida siempre cambia, entonces uno nunca va a tener chance de ir a un sitio de condenación porque simplemente yo muero y ya vuelvo y reencarno en otra cosa y cuando eso muera vuelve y reencarna en otra, entonces nunca va a haber fin, digámoslo así, sino constante cambio, ¿no? Entonces, mire, como un aeropuerto, ¿no? Yo simplemente voy y tengo dos destinos nada más. Bueno, no es como ahora que uno puede escoger el destino que quiera, pero no, son dos destinos, o una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. ¿A dónde voy a ir? A donde yo compro el boleto, ¿no? O sea, si yo compro el boleto de una eternidad sin Dios, pues para allá voy. Si compro el boleto, y cuando vaya allá, ya no tengo chance de cambiarme ni nada de eso. Entonces, el boleto, ¿cuándo lo compro? Cuando esté aquí en vida, ¿no? Mientras yo esté vivo, tengo la posibilidad de determinar a dónde quiero ir, pero si cuando muera hice todo para comprar el boleto para una eternidad sin Dios, ya ahí no hay nada que hacer, ¿no? Por eso es que dice que hay que aprovechar ahora que hay tiempo, porque va a haber un tiempo en el que ya no va a haber tiempo, ¿no? Entonces, el que tenemos ahora como abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, algún día va a ser ya nuestro juez y ahí no va a haber nada, ¿no? Ok, vamos a hablar un poquito de la naturaleza del infierno. ¿Qué deberíamos conocer del infierno? Bueno, primero que el infierno es un lugar que originalmente fue preparado para Satanás y sus ángeles, ¿no? Acuerden que Satanás, que era el ángel de luz, que era... Uno podría decir que Satanás era uno de los ángeles principales que tenía Dios ahí de confianza, digamos que era como un colaborador cercano, pero un día movido por la envidia, los celos, por como la soberbia de pretender ser igual que Dios, al final se rebeló y con él la tercera parte de los ángeles del cielo se le unieron y al final fueron expulsados, ¿no? Entonces, el infierno, que es un lugar de castigo, inicialmente había sido preparado para ellos, para Satanás y sus ángeles, y eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando en Mateo 25 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, eso había sido inicialmente preparado para ellos, ¿no? Para que ellos sabemos obviamente por lo que ya nosotros vimos que Satanás era echado ahí, no exactamente cuando... ¿Acuerdan que el lago de fuego ahí se echó el anticristo y el falso profeta los tiraron allá? ¿Acuerdan? Y Satanás, ¿y qué pasó con Satanás? A ver si se acuerdan. Encadenado, Encadenado y ¿durante qué periodo? el milenio. Del milenio. Ok, entonces Satanás será echado ahí en un futuro, cuando cumpla el tiempo, ¿no? Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaban allá la bestia y el falso profeta, y entonces ahí sí serán atormentados por los siglos de los siglos. Cuando la palabra dice por los siglos de los siglos es por la eternidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? Cualquiera podría decir, pastor, si el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, entonces, ¿por qué la gente va allá? Bueno, porque acuérdense ustedes que debido a la desobediencia de Adán, pues entró el pecado en el mundo y con el pecado, pues obviamente la muerte, ¿no? Yo me acuerdo allá cuando yo estaba en la católica, hay una canción en la católica que cantan siempre en los entierros, ¿no? En los funerales, y decía... por un hombre entró el pecado en el mundo, ¿me acuerdan?
y por el pecado la muerte. ¿Se acuerdan que eso lo cantaban en la católica? Entonces eso está escrito obviamente en la palabra, ¿no? Por un hombre entró el pecado en el mundo y entonces por él entró la muerte también. Entonces, a raíz de eso, obviamente un cambio de planes como tal y un lugar que estaba destinado precisamente para Satanás y sus ángeles, ya también pues había que hacerle cabida para todo aquel que rechazaba al Señor o que obviamente a raíz de la desobediencia de Adán, pues se fue por ese camino. Entonces, por eso fue que el Señor, pues tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, ofrecerse en sacrificio, precisamente para que el hombre no llevara para siempre esa condenación, ¿no? Entonces, por eso dice la palabra en Juan 3, de que Dios nos amó tanto que envía a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿no? Sino que pues tenga vida eterna, ¿no? Porque el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero obviamente los que crean, ¿no? Porque acuerden que las cosas de Dios no es obligatorio, eso es al que quiera, al que acepte el sacrificio. eh, el que tiene el Hijo tiene la vida, dice la palabra, y el que no tiene el Hijo, pues no tiene la vida. Así de sencillo es esto. En las cosas de Dios, o se es o no se es, o sea, o estás o no estás, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de la analogía esa que poníamos de la carne molida, ¿no? ¿Se acuerdan? Que a veces uno encuentra personas que le dicen, ¿y usted cómo está? Y me dice, no, pastor, yo estoy un poquito apartado. Y dice, ¿cómo que un poquito apartado? Entonces, esa analogía de la carne molida es buena para ilustrar eso, para que se la aprendan, si, los que no se la saben. Cuando alguien le diga, es que estoy un poquito apartado, diga, vea, es que en las cosas de Dios uno no está un poquito apartado. En las cosas de Dios o estamos o no estamos. Entonces les hacen la analogía a la carne molida. Se dice, ¿qué pasa si yo cojo una carne molida y la saco de la refri y la dejo ahí al ladito? ¿Qué pasa con esa carne molida? Dice, de ahí se pudre. ¿Pero por qué? Si está un poquito apartada. Dice, sí, pero es que está afuera. Ah, bueno, entonces, si tú estás un poquito apartado de Dios, estás fuera. Y si estás fuera, estás sin vida, estás muerto, ¿no? Entonces es una analogía muy fácil de entender. Ok, entonces, básicamente es eso, estamos hablando de que es un lugar que originalmente fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero a raíz de la desobediencia de Adán y que entró el pecado y con él la muerte, entonces también ya es un lugar destinado para todo aquel que muera o al final llegue al momento del juicio sin Dios, y entonces por eso, pero para que evitar eso, el Señor vino a ofrecerse en sacrificio precisamente porque la intencionalidad de Dios, recuerde, la intencionalidad de Dios es que nadie se pierda, ¿no? Al final se van a perder muchos, pero por lo menos que no se diga que Dios no hizo lo humanamente posible para que la gente evitara ese castigo, ¿no? Entonces, los que rechazan la muerte redentora de Jesús, obviamente padecerán ese juicio de Dios. Eso ya lo hemos visto allá. ¿Quiénes son ellos? Bueno, hay muchas listas de ejemplo. Una de ellas está en Apocalipsis 28, que habla de los cobardes incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿no? Entonces, recuerde, primero era un lugar para Satanás y sus ángeles, pero después tuvieron que abrir más lugar ahí porque a raíz de la desobediencia de Adán, pues obviamente se creó ya la doble opción, ¿no? Con Cristo, sin Cristo, y al final, obviamente, el Señor vino a poner delante de nosotros la opción, ¿no? Segundo, bueno, el infierno es un lugar elegible y ahí es como para responder a la gran pregunta que muchos hacen, que dice que por qué Dios, siendo un Dios de amor, manda a la gente al infierno. Entonces, recuerde, hay que tener argumentos ahí de saber que Dios no manda a nadie al infierno, sino que la gente decide irse para allá, porque si fuera por parte de Dios, nadie se perdería, pero como Dios nos ha dado algo que se llama libre albedrío, es decir, la capacidad de poder decidir lo que uno quiere hacer, también tenemos que tener presente que el mismo Dios que nos da la capacidad de decidir nos hace responsable por lo que decidamos, ¿no? Eso lo tenemos. Todos esos son principios bíblicos que tenemos que tener presente. Entonces la respuesta bíblica es contundente. Dios no quiere que nadie vaya al infierno, no quiere que se pierda ni una sola persona. Por eso es que Él está todavía retardando su venida, esperando que la gente proceda al arrepentimiento, pero es una cuestión de elección. O elijo al Señor o lo rechazo, nada más, ¿no? De acuerdo a lo que hablamos ahorita, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios prácticamente estará sobre él, ¿no? Cuando ya nos hablan de la ira de Dios, recuerden que nosotros vimos lo de las copas de la ira, que es donde realmente se desata la ira de Dios sobre la humanidad. Entonces, no elegir a Cristo es por decantación elegir al infierno. Ahí no hay dos opciones, ¿no? Si usted no elige a Cristo, está eligiendo el infierno. Esos son dos destinos, nada más.
Y si la gente no le gusta que le hablen del infierno, pues entender que hay un lugar donde estará Dios y hay un lugar donde no estará Dios. Lo que pasa es que el lugar donde estará Dios tiene sus características, que lo vimos hace 8 días, que es cielo nuevo, tierras nuevas, una ciudad de calles de oro, mar de cristal, un lugar donde no hay necesidad de luz porque Dios mismo alumbrará. Bueno, no habrá lágrimas, no habrá tristeza, no había nada. Lindo todo. Pero también hay otro lugar donde no estará Dios, que ahorita vamos a ver algunas características de ese lugar. No hay términos medios, no hay una tercera opción, ¿no? Pablo es muy contundente cuando explica eso y pone de manifiesto digamos, las dos características que distinguen, digamos, la naturaleza de Dios, que es la bondad y la justicia. Por ejemplo, él habla ahí, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces ahí está hablando de dos características que hacen parte de la naturaleza de Dios. La bondad, obviamente, para aquellos que decidan, obviamente, estar con Él. Pero no es que hable de castigo y tal, sino de justicia, ¿no? Dios es un Dios tan justo que si la gente no quiere estar con Él, pues que no se preocupe. Hay un lugar ya preparado para todos aquellos que no quieren estar con el Señor. Lo que pasa es que no es un lugar muy bonito que digamos. Entonces, si la bondad de Dios nos conduce a la eternidad de salvación por nuestra elección y perseverancia en la fe, la justicia de Dios conllevará la ira, ¿no? Entonces, obviamente, la obediencia a Dios y el elegir el camino de Dios nos conducirá a la bondad de Dios, pero elegir el otro camino nos va a conducir, obviamente, a la justicia de Dios, que va acompañada de ira y castigo, ¿no? Para los pecadores, ¿no? Eso lo tenemos que tener presente. Bueno, algunas características del infierno, ¿no? El infierno es eterno, eso es algo que tenemos que tener presente. Y aquí tenemos que hablar, por ejemplo, de algo que nosotros conocemos como el purgatorio, ¿no? El purgatorio es algo que a lo que nosotros nos han enseñado como una especie de infierno temporal, ¿no? Que es inventado por la Iglesia Católica, y decimos inventado por la Iglesia Católica porque realmente no encontramos ningún respaldo bíblico, es más, la Biblia no habla del purgatorio, ¿entiendes? Entonces, nosotros como cristianos, acuerden, el fundamento de nuestra fe es la Biblia. Entonces, lo que esté en la Biblia es palabra de Dios como tal, pero lo que no esté en la Biblia carece de cualquier apoyo bíblico. Entonces, no podemos darle ningún tipo de respaldo, ¿no? El purgatorio es algo, pertenece a enseñanzas propiamente de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica podemos leer esto, en compendio, acuérdense que ahí hay compendio, ¿no? Dice, el compendio número 2 dice, el purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Entonces, como que dice, es un lugar donde va la gente que muere en amistad con Dios, pero todavía no son lo suficientemente puros, ¿no? Entonces, ahí vienen series de contradicciones con lo que nosotros conocemos de la palabra. Si usted muere en amistad con Dios, ¿qué más necesitas? O sea, la Biblia lo que dice es que el que cree en el Señor no será condenado, ¿no? Entonces, si ya uno no es condenado, ¿para qué necesita uno más purificación? Y además, esa purificación que le hace falta a uno, ¿saben quién se la da? Los que están acá en la tierra, peor todavía. Entonces, eso dice el compendio 2.10, ¿no? Hay otro compendio 2.11 que está ligado a este tema. Más adelante aparece en ese párrafo que dice, en virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limonas, indulgencias y horas de penitencia. Entonces, eso es lo que dice, como quien dice, desde acá abajo les podemos dar una ayudita, ¿no? ¿Con qué? Con obras, con alguna limosna, ¿me entienden? Entonces, eh, son cosas que se contradicen, ya desde acá no podríamos hacer nada, porque la Biblia lo que habla, inclusive dice que donde cae el árbol, ahí queda, ¿no? O sea, si uno, ¿qué quiere decir eso? Cuando le llega a uno la muerte física, solamente hay dos opciones, o mueres con Cristo o mueres sin Cristo. Nada más, Hermano, ya no hay nada que podamos hacer acá que cambie eso, ¿no? Y si uno muere sin Cristo, pues tristemente no hay nada que hacer, ¿no? O sea, no hay nada que hacer. Y si uno muere con Cristo, pues ya la hizo, ¿no? Y pasa lo que decía Pablo, ¿no? Yo ya
peleé mi batalla, la gané, y a mí lo que me espera es una corona, ¿no? Entonces, como diría Pablo ahí diciéndole, ya yo la hice, ya ustedes verán cómo se defienden. Pero bueno, no dice la Biblia así, ¿no? Pero parafraseamos un poquito. Entonces, la Iglesia Católica, obviamente, la mayoría de los que estamos aquí conocemos la doctrina de la Iglesia Católica cree que las personas que no han cometido pecados mortales, pues pueden ser purificadas en este infierno temporal que se llama el purgatorio, ¿no? Y después, pues obviamente ir al cielo, pero eso no es lo que nosotros creemos porque no es lo que la Biblia cree. La Biblia es clara cuando señala que solo hay esos dos lugares nada más. Y el Señor lo dijo, ¿no? Jesús enseñó en Mateo 25:46, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nada más, no hay términos medios, no es que esperen a ver qué puedo hacer, no, no, no. Básicamente el infierno no es un castigo temporal, es un castigo eterno. Y una vez allí, no hay posibilidades ninguna de ningún tipo de redención. Por eso es que el Señor se esforzó demasiado en advertir y advertencias como esas que están ahí. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno, ¿no? Obviamente, ahí lo que el Señor está hablando cuando te habla de que si tu mano o tu pie te son ocasiones de caer, es decir, que si acuerden que cuando le habla a uno de que si tu pie te es ocasión de tropezar, córtatelo. Lo que no está hablando de que uno se corte el pie, ¿no? Sino de que si las pisadas o la forma en la que tú estás caminando no es la adecuada o no te está llevando por la senda correcta, córtalo, es decir, cambia tu manera de caminar, endereza tu vereda, ¿no? O por ejemplo cuando dice, entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y su sangre. O por ejemplo cuando dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácate lo mejor porque es mejor que entres tuerto al cielo que con dos ojos al infierno. No es que uno se saque el ojo, ¿no? Cambia tu manera de mirar, ¿no? Recuerda que los dos ojos no saben lo que ven, ¿no? Los ojos no saben lo que ven, los ojos nada más enfocan una imagen y la mandan a la mente y lo que yo tengo en mi mente me dice qué es lo que estoy viendo, pero los ojos lo único que hacen es capturar una imagen. Los ojos no tienen la culpa, entonces cambia tu manera de mirar, ¿no? Mira las cosas como Dios las ve, ¿no? Ok, si creemos en el castigo eterno, no, si creemos en el castigo eterno de Satanás, debemos creer que en el castigo eterno de los malvados, porque Dios los incluye a uno a los otros. Entonces, obviamente, si uno cree que el infierno es un castigo eterno para Satanás y sus ángeles, igualmente creamos que ese es el mismo castigo eterno que le espera a todos los que al final decidan, obviamente, darle la espalda a Dios. Y hay varios pasajes que justifican esto, ¿no? De la eternidad del infierno. Por ejemplo, Mateo 3:29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno, ¿no? Segunda de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hebreos 6:2, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, siempre se habla de un juicio eterno, ¿no? Apocalipsis 14:11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces estamos hablando de un castigo eterno. Entonces, primera característica del infierno es un castigo eterno, no es temporal, no es como algunas religiones dicen que eso es momentáneo, pero que todos van a salir de ahí, no, es algo eterno, ¿no? ¿Qué más? El infierno es un lugar de sufrimiento y dolor, eso, la palabra cada vez que hablan del infierno hacen énfasis en lo que hablábamos ahora del lloro y crujir de dientes, ¿no? Es clara cuando se describe el infierno, no solamente real, sino que es terrible y el Señor, sabiendo de lo terrible que es, por eso es que insistía tanto en el tema e invitaba a la gente a que procediera al arrepentimiento. En la parábola de las bodas, ustedes ven que el Señor repite muy bien eso cuando dice, ¿acuerda el que entró y no estaba vestido como debía ser? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció y entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de esa parábola de que, bueno, alguien hizo una boda y invitó gente y la gente no vino y entonces, como todo estaba servido, él dijo, bueno, si estos no quieren venir, vayan y busquen a los que quieran venir. La gente trajo de todo y trajeron y llenaron el salón, ¿se acuerdan? Pero que el dueño de la fiesta pasándose por ahí vio a uno que no estaba vestido de boda, entonces le dijo, pero usted ¿por qué no está vestido como debería ser? Y entonces él enmudeció y entonces él mismo le dijo, amárrenlo y échenlo allá, échenlo allá donde va a ser el lloro y el crujir de dientes.
Entonces, ahí hay dos cosas, ¿no? Algunos decían, pero es muy injusto, porque si al hombre lo fueron y lo trajeron, ¿por qué lo van a condenar por el no estar vestido? Recuerden que alguna vez lo explicamos que en las costumbres judías, cuando alguien organizaba una boda, esa persona le proporcionaba vestido a los invitados, ¿no? O sea, todo el mundo tenía que estar vestido de acorde. Si ese no estaba vestido de boda es porque no quiso vestirse o no quiso ponerse el traje, porque más bien es como una analogía de aquellos que, digamos, confían mucho en su propio, tienen, digamos, su propio concepto de lo que hacen y lo que ellos hacen creen que está bien. Por eso la Biblia dice que no tengas un alto concepto de ti, ni te dejes llevar pues, de tu opinión, ¿no? O sea, que uno no debe, digamos, de estar 100% casado con lo que uno dice es lo verdadero, ¿no? Entonces hay gente que confía exagerado en su propia opinión, digámoslo así, y eso les lleva a tener una idea desmedida de lo que cada uno es, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y lo otro es lo que les decía del vestido, pero básicamente está hablando ahí de eso, ¿no? Es un lugar de sufrimiento porque siempre acompaña eso con el lloro y el crujir de dientes, que es un término que indica dolor y sufrimiento, ¿no? Que es lo que dice ahí. Habla de un enorme dolor y sufrimiento, del famoso lloro y el crujir de dientes, ¿no? Entonces la palabra dice que los cobardes, incrédulos, todos esos van a ir a ese lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces siempre que se menciona el infierno o ese lago de fuego, siempre va acompañado del lloro, crujir de dientes, que va a ser un lugar, un fuego que no, como dice lo que sigue, un fuego que no se va a apagar y todo ese asunto, ¿no? Y esa es la característica que vamos a ver. El infierno es un lugar de fuego inextinguible, o sea, es un fuego que no se apaga, ¿no? Es un fuego constante, ¿no? Y imagínense ustedes si cuando a veces hay un incendio, lo que se siente mientras el incendio está y que se apaga y después vuelve la calma. Imagínense un fuego que sea constante, que jamás se apague, ¿no? O sea, básicamente debe ser algo tremendo, ¿no? Entonces, y la Biblia habla, es un fuego que no puede ser apagado y que nunca se apaga, ¿no? Entonces, ahí es donde, y lo menciona en Marcos 9:43 cuando habla abajo, donde dice que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, ¿no? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja de fuego que nunca se apagará. Entonces, hace mucho énfasis en eso, en que el infierno es un lugar de fuego inextinguible, o sea, es un fuego que nunca se va a apagar. ¿Qué más? El infierno es un lugar donde el individuo no pierde la... Bueno, esto que está aquí es algo que aparece dentro de las características del infierno, que lo vamos a reforzar dentro de 8 días cuando veamos la parábola del rico y Lázaro otra vez y la revisemos otra vez. Porque se dice, algunos estudiosos hablan de que el infierno es un lugar donde el individuo no pierde la conciencia, ¿no? Porque todo gira precisamente alrededor de esa historia del rico y Lázaro, que algunos dicen que es una historia, otros dicen que es una parábola, que es lo que vamos a recordar dentro de 8 días, las dos posiciones, ¿no? Los que dicen que es una historia y los que dicen que es una parábola. ¿Por qué los que dicen que es una historia dicen que es una historia? ¿Y por qué los que dicen que es una parábola es una parábola? Yo en lo personal creo que es una parábola, porque tiene su enseñanza, ¿no? Y lo más interesante es, acuerden lo que hemos hablado, ¿no? Cuando uno lee algo es quién lo dijo y a quién lo dijo y para qué lo dijo. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Pero bueno, el caso es que basado en esa historia del rico y Lázaro, se cree que el infierno es un lugar donde el individuo no pierde la conciencia, o sea, que es consciente de por qué está ahí y del sufrimiento como tal. Todos conocemos más o menos la historia del rico y Lázaro. Bueno, el rico obviamente está en el infierno, Lázaro en el cielo y el rico clamándole allá que por lo menos deja que venga y con la punta del dedo gordo me mueve la lengua, que eso está muy duro acá. Pero bueno, ese tema dejémoslo ahí pendiente, porque sigue siendo un tema de discusión tanto en el infierno como en el cielo, ¿no? Que si en el cielo vamos a tener memoria o no. Ya en el cielo lo tenemos de pronto un poco más claro, porque la Biblia sí habla de que no va a haber tristeza, no va a haber llanto, y que todo lo que pasó en el primer cielo, en la primera tierra, ya no hay memoria de eso. Entonces, la Biblia por lo menos lo menciona. Y en el caso del infierno, hay algunos versículos que también nos pueden dar una luz, que yo creo que dentro de 8 días lo podemos profundizar un poco más. Pero bueno, el infierno es un lugar donde se padece de una sed insaciable, obviamente, si es un lugar de un fuego eterno y un fuego que no se calma con nada, pues uno asocia eso con que va a ser un lugar de donde uno va a tener sed tremenda. Y también hacen referencia a la historia de Rico y Lázaro, porque acuerden que si hay algo que el rico tenía era una tremenda sed, ¿no?
es una especie de polidipsia. Yo busqué esa palabra en el diccionario y la polidipsia es una sed excesiva como síntoma de enfermedad o alteración psicológica. O sea, una sed tan tremenda que ya te genera problemas psicológicos como tal. Pero bueno, obviamente no es muy difícil entender que si el infierno es un lugar de un fuego que no se apaga, pues es un lugar donde a uno le va a dar una sed que nada se la va a saciar, ¿no? El infierno es un lugar de frustración e ira. Bueno, hay muchas personas que durante toda su vida han sido lo que nosotros conocemos como los burladores del evangelio, ¿no? Alguna vez vimos a algunos de ellos. ¿Se acuerdan del, entonces, ¿se acuerdan? Por ejemplo, les voy a preguntar, a ver, nada más para ponerlos a hablar un poquito a ustedes, ¿no? Estos burladores del evangelio que vamos a ver no son los mismos, pero alguna vez hablamos de ellos en la iglesia y uno de ellos, les voy a decir cuál es el burlador y ustedes me dicen qué hizo. Por ejemplo, el que creó, el que construyó el Titanic, ¿qué pasó con él? Él dijo que ni Dios lo podía hundir. Sí, sí, ¿todos escucharon lo que dijo Milton? Sí. O sea, el Sí, dueño, hermano. el que construyó el Titanic dijo, cuando estaban inaugurando el Titanic, dijo, este barco es, bueno, obviamente no era colombiano, este barco es una berraquera. No, no dijo eso. Este barco es muy tuanes, tampoco porque no era tico. Este barco no lo hunde ni Dios, dijo. Y bueno, al final sabemos que se hundió, ¿no? Entonces son gente burladora, ¿no? Por ejemplo, Hugo Chávez. ¿Qué pasó con Hugo Chávez? Que maldijo al pueblo de Israel con todo el odio. Cuando, bueno, en esas tantas guerras de Israel con el pueblo que Hugo Chávez dijo, desde lo profundo de mis extrañas, uy, hablé como Hugo Chávez, Temblé. maldigo al pueblo de Israel. Y recuerden que días después le dio cáncer en el estómago y todo eso, y murió, ¿no? Entonces, con Dios uno no se debe meter, o sea, hay gente que es burladora de Dios, entonces hay algunos otros burladores que durante toda su vida han argumentado abiertamente que no creen en Dios. Por ejemplo, Woody Allen, que es un cineasta muy conocido, él siempre ha ridiculizado en múltiples ocasiones el asunto de creer en Dios, ¿no? Y él siempre lo ha dicho, ¿no? Entonces, y él decía, yo creería en Dios si es que algún día me da una señal clara, ¿no? Y claro, él ponía como ejemplo, si es que algún día de parte de Dios me aparece en una cuenta en Suiza una cantidad de dinero ahí, entonces yo creería en Dios. Pero eso ya es algo como muy burlesco, ¿no? Que es lo que la Biblia habla de los encarnecedores. Acuérdense que un encarnecedor es alguien que se burla de alguien o de algo, pero ya con un tono de humillación, ¿no? Este podría ser un encarnecedor, pero eso dice Woody Allen, ¿no? Hay otro escritor de ciencia ficción que se llama Isaac Asimov. Imagina que él escribió esto. Él dice, yo soy ateo. Sí, me tomé un largo tiempo para decir eso. He sido ateo por años y años, pero en algún modo sentí que era intelectualmente inaceptable que alguien dijera que es ateo, porque eso asumía un conocimiento que nadie tiene. De algún modo, era mejor decir que alguien era un humanista o un agnóstico. No tengo evidencia para probar que Dios no existe, pero sospecho tanto que no existe que no quiero perder tiempo, que no quiero perder tiempo con eso. Entonces, es una persona que él decía, sí, yo soy ateo, pero antes de ser ateo me tomé mi tiempo de decir eso porque acuerden que cuando uno dice que es ateo es porque no niega la existencia de Dios, entonces ya está mencionando a Dios. Entonces, es mejor decir que uno es agnóstico, es decir, que duda de todo, que todo es Dios, o que bueno, o es humanista, pero ya cuando uno mete el ser ateo o no ateo, ya solo la palabra ateo, acuérdense que la palabra ateo significa Dios, ¿no? Deidad, ¿no? Ateo es el que no cree en Dios, o sea, ateo, ¿no? Teo es teología, todo eso tiene que ver con Dios. Entonces él decía, yo no tengo, o sea, cómo probar que Dios no existe, pero lo sospecho tanto que mejor ni pierdo tiempo con eso. Entonces eso es lo que él decía Isaac Asimov. Sigmund Freud, o sea, Freud, como se diga, ¿no? El médico austriaco, el padre del psicoanálisis, obviamente ateo por donde se le mire, él negaba totalmente la idea de un Dios y él decía, ni en mi vida privada ni en mis escritos jamás he mantenido en secreto el hecho de ser un abierto y completo no creyente. O sea, abierto totalmente ateo, o sea, no existe Dios, no creo nada de eso. Vladimir Ilich Lenin, o sea, una figura rusa por allá, decía que la religión es un mal producto de un mal régimen social, o sea, es un invento, ¿no? Como tal. El filósofo Nietzsche, él negó la existencia de Dios hasta declarar en su obra La Gaia, ciencia que decía Dios ha muerto.
Él escribía además, no puedo creer que un Dios que quiera ser, él decía, no puedo creer en un Dios que quiera que a toda hora lo alaben, decía él, ¿no? Entonces la historia recoge de este filósofo que pasó los últimos 10 años de su vida totalmente loco, ¿no? O sea, esas cosas enloquecen, ¿no? El escritor francés Pierre Bayle, él decía, yo no puedo ser religioso ni creer en Dios, prefiero la filosofía, la lógica, la razón, pues no puedo poseer al mismo tiempo lo evidente y lo incomprensible. Entonces, él que decía, la filosofía, la lógica, la razón son cosas evidentes, pero todo lo que tiene que ver con Dios, eso es algo incomprensible. Entonces, o una cosa o la otra, y yo más bien prefiero la filosofía, la lógica y la razón. El comediante inglés Charles Spencer Chaplin, bueno, todos lo conocen, él negaba la idea de Dios y él dijo, por simple sentido común no creo en Dios, no creo en nada de eso. Entonces, son algunos de las personas que han negado abiertamente la existencia de Dios, ¿cierto? Es decir, eso lo tenemos completamente claro. Son personas impertinentes. Hace un poco hablaba en la iglesia yo de este científico Hawking, algo así. ¿Te acuerdas de la cantidad de premios que recibió, pero que estaba en una silla de ruedas, estaba así, todo así, y él no creía en Dios? Entonces, ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué va a pasar cuando ellos comparezcan al gran trono blanco? Bueno, pues van a sentir la frustración y la ira de saber que todo lo que ellos negaron es real, ¿no? Y será obviamente su vergüenza eterna y no creo que sea algo que les guste, ¿no? Entonces, el mismo Dios que ellos han negado abiertamente, pues obviamente también les negará a ellos la entrada a un lugar donde Él va a estar y van a tener la puertita abierta, obviamente, para ese lugar de condenación del que hemos estado hablando. ¿Qué es lo que dice la escritura a estas personas? Bueno, que iba a ser el lloro y el crujir de dientes, precisamente, porque mire lo que dice Lucas 13:28, dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, ¿no? Por ejemplo, este versículo también le podría dar una idea a uno de que uno va a tener noción en el infierno, porque se dice que estando allá van a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, para uno ver a Abraham, a Isaac y Jacob y saber quiénes son, es porque uno tiene que tener conciencia de quiénes son, ¿no? Por lo menos, o por lo menos a ver, que uno le diga, mira, ese es Abraham, y uno diga, el profeta, ¿no? Por lo menos tener memoria. Pero bueno, ese es otro tema que lo vamos a ver dentro de 8 días cuando veamos la parábola del rico y Lázaro. Pero bueno, el caso de esto es que el infierno es un lugar de frustración y ira. Hay mucha gente que lo ha negado a Dios durante su vida. Va a llegar un momento en que va a comparecer allá y se van a enterar de que realmente el Dios que han negado es un Dios real, que el infierno del cual se han burlado es un lugar real y entonces no va a ser un lugar para nada agradable. El infierno es un lugar de separación eterna. La palabra de Dios llama, obviamente, allá lo que es la muerte segunda, ¿no? Acuerden que la muerte segunda ya es una muerte, una separación totalmente, Señor. 3 tipos de muerte: muerte física, cuando uno muere, cuerpo a la tierra, espíritu a Dios, el alma al juicio, ¿no? La muerte espiritual es cuando uno estando vivo decide apartarse de Dios, entonces uno está muerto espiritual, pero si uno se muere físicamente y está muerto espiritualmente, lo único que le espera es la muerte segunda, que es una muerte o una separación ya en la eternidad de parte de Dios, ¿no? Entonces es una separación ya eterna, ya la gente que vaya a este lugar, ya totalmente separados de Dios, ahí no hay nada que hacer, no hay posibilidad de arrepentirse, no hay nada que hacer. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, Amén. señor. Amén. Sí, señor. Ok, bueno, entonces sigamos. Vamos a ver, por ejemplo, esto del infierno y su ubicación, ¿no? Que es algo también interesante. Algunos analistas, recuerden que todo esto del infierno y todo eso tiene que ver con los tiempos finales y eso es parte de la escatología, ¿no? Aunque obviamente el infierno es algo que se menciona en los evangelios como tal. Entonces hay gente que analiza todo esto, algunas personas que han estudiado dicen o suponen que lo que es el Hades y el Seol y el lago de fuego son el mismo lugar, ¿no? Pero al juntar algunas porciones, la Biblia los separa, ¿no? O sea, lo que tenemos que tener en lugar ahí es que hay 2 lugares, digámoslo, hablemos de condenación, ¿no? Porque ya hablamos nosotros de que el Hades y el Seol es un lugar donde va la gente que muere, ¿cierto? Tanto los que mueren con Cristo, los que mueren sin Cristo, porque es un lugar donde hay recompensa, donde hay castigo, ¿no? Los que reciben recompensa obviamente estarán ahí esperando la venida del Señor y resucitarán en cuerpos gloriosos, todos eso lo sabemos. Pero los que hayan muerto sin Cristo están ahí también esperando, no deja de ser un lugar de condenación como tal, pero no al nivel
de la que se va a tener allá cuando estén en el lago de fuego. Entonces, hay dos lugares de condenación, ese que es temporal, donde la gente está ahí esperando, y hay uno futuro que es el lago de fuego. Son dos cosas diferentes, porque inclusive en Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces imagine usted que no son lo mismo, ¿no? Es un lugar donde está aquí temporal, pero más a futuro hay uno que ya es el definitivo, que es el famoso lago de fuego, ¿no? Como tal. El Hades y el Seol es el lugar donde los muertos sin Cristo son echados inmediatamente después de que mueren. O sea, cuando una persona sin Cristo muere, va al Hades o al Seol, llamémosle ahí, que es lo mismo, ¿no? Pero el lago de fuego es el lugar donde los muertos no salvos de todos los tiempos, acuérdense, porque cuando una persona muere sin Cristo va ahí, pero cuando hay que comparecer al juicio del trono blanco, ahí van todos los que no han creído en Dios durante todos los tiempos, ¿no? O sea, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo, todos, al final, el conjunto de todos, porque ya cuando llega el juicio del trono blanco es la antesala ya al lago de fuego, ¿no? O sea, básicamente. Entonces la escritura habla de eso, básicamente de un lago de fuego como tal, y lo habla como un lugar, ¿no? Entonces es interesante saber dónde está ese lugar, ¿no? La Biblia habla de un lugar de juicio que se encuentra en el corazón de la tierra y hay varios versículos que así lo mencionan, ¿no? Por ejemplo, número 16:32 dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Corea y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. O sea, como que se los tragó a la tierra, ¿no? Y hablan del Seol como tal, ¿no? Isaías 57:9 dice, y fuiste el rey con ungüento y multiplicaste sus perfumes y enviaste sus embajadores lejos y te abatiste hasta las profundidades del Seol. Amós 9:2 dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender. Entonces, Amós 9:2 está hablando de que lo más profundo de la tierra, o sea, lo más abajo hasta lo más arriba que es el cielo, ¿no? Aunque cavasen hasta el Seol, de ahí los tomará mi mano, y aunque subiesen hasta el cielo, o sea, como que dice, no hay ningún lugar que escape de la mano de Dios, pero está hablando de cavasen hasta el Seol. ¿Cuándo cava uno? Cuando uno va a buscar algo que está totalmente abajo, ¿no? Entonces se habla de las profundidades de la tierra. Mateo 12:40 dice, aunque cavasen hasta el Seol, de ahí los tomará mi mano. Básicamente parecido. Efesios 4:9 dice, ¿y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. Entonces, hay algunos versículos que hablan de que ese lugar está en las profundidades de la tierra, ¿no? Es posible que el lago de fuego se encuentre en algún lugar fuera de la tierra, porque cuando el Señor habla, acuérdate que nosotros hablamos de que va a haber una tierra nueva, cielos nuevos y todo eso, ¿no? La Biblia habla de que ese lugar, en Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces es un lugar fuera de esa nueva tierra, es un lugar totalmente apartado de eso, ¿no? El Seol o el Hades, que es donde uno está esperando ahí, mientras tanto, porque todavía no se ha dado la destrucción de la tierra, ni la segunda venida del Señor, ni el lago de fuego, si es un lugar aquí en las profundidades de la tierra, ni imaginarme dónde podrá ser eso, porque acuérdense que dice que el Señor descendió hasta los infiernos, otras versiones hablan descendió hasta el Hades, que habló a los espíritus encarcelados y todo ese asunto, pero habla de las profundidades de la tierra, ¿no? Como tal. Pero cuando estemos allá, porque todo esto va a ser destruido, va a ser un lugar, pero un lugar totalmente aparte, un lugar externo a esa nueva ciudad, a esa nueva Jerusalén. Habla ahí también, por ejemplo, en algunos versículos mencionan eso de las tinieblas de afuera. Entonces el rey dijo a los que servían atarle de pies y echarle a las tinieblas de afuera. En Mateo 25 y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿dónde está ubicado el infierno? Bueno, si es la parte temporal acá, o el sitio de condenación temporal, o el Hades, o lo que hablamos del Seol, se dice que es un lugar en las profundidades de la tierra, ¿no? ¿Dónde? No me pregunten si es en Europa, si es en África, no sé, es la profundidad de la tierra. Y si es ya más adelante, si es un lugar externo, habla de por fuera, obviamente, de la tierra, de la nueva ciudad y todo. Se mencionan nada más las tinieblas de afuera, ¿no? Que se habla como ese lago de fuego como tal. Pero bueno, no hay un lugar exactamente ya a futuro donde está ubicado, ¿no? Lo que sí sabemos de aquí, la Biblia sí habla de las profundidades de la tierra como tal, pero ahí lo que nos interesa saber es que hay un lugar, ¿no? ¿Dónde? Esté donde estés, lo que nos interesa siempre es lo mismo, que nosotros podamos morir con el Señor, básicamente, y a donde vayamos, sean las profundidades de la tierra, donde sea,
Es un lugar de reposo en donde vamos a estar ahí, esperando obviamente que el Señor regrese y nosotros podamos resucitar con Él, ¿no? ¿Quiénes Ah, son los que... Sí, no, antes de que siga con los habitantes del infierno, es que en Mateo 12:40, es que lo repitió, pero ahí en Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. sí, es que seguro se Ese me era repetía ahí, el pero que... pasé así rápido para que nadie viera el error, pero como No, Paola es ya. tan perfeccionista, viene otra vez. No, no, está bien, No, gracias, pero Paola. para que sepan que era ahí donde decía No, sí, que es que Jesús es el que sí, sí, pero descendió. habla de las profundidades de la Ujú, tierra, ¿no? exacto. Entonces sí se menciona varias veces de las profundidades de la tierra. Gracias, Pau. Bueno, entonces, ya para terminar estos minutitos que nos quedan nada más es, ¿quiénes son los que van a ser los habitantes del infierno, no? Porque acuerden que hace 8 días hablamos de los habitantes de las tierras, del cielo nuevo, la tierra nueva, hablamos de que eran todos los que han muerto en Cristo, todos los mártires de la gran tribulación, la iglesia como tal, bueno, todo ese selecto grupo de gente que obviamente esperamos estar ahí en Dios. Nadie dijo amén, pero bueno. Esperamos estar ahí, ser de ese selecto grupo de los habitantes de esos cielos nuevos, tierra nueva. Pero ¿cuáles son los habitantes del infierno? Bueno, cuando las personas mueren, recuerden lo que hemos estado hablando, o se van al cielo o se van al infierno, ¿no? Y hemos dicho que el infierno tiene una ubicación presente, que es el Seol, el Hades, y tendrá una ubicación futura a la que la Biblia llama el lago de fuego, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? El lago de fuego, recuerden, será los que están allá fijos, ya que ya han sido enviados, ¿se acuerdan? El anticristo, el falso profeta, pero también es un lugar donde va a ir Satanás, los ángeles que pecaron con él y todos los pecadores que estén en el Hades y en el Seol esperando ahí, que cuando vayan al trono blanco van a ser lanzados al lago de fuego. O sea, eso lo tenemos claro. Satanás va a ser el último que va a ser tirado allá con toda la gente que él alcance a recoger y todos sus secuaces al final. Recuerden que después de los 1000 años que él estuvo atado, va a ser desatado y va a volver a hacer de las suyas, pero al final va a venir el Señor otra vez y ¡pum! Y lo va a volver a derrotar y ahí sí ya va a ser echado por los siglos de los siglos al lago de fuego. Eso lo tenemos claro. Entonces, ¿quiénes son los famosos habitantes del infierno? Bueno, está el anticristo y el falso profeta. Acuerden que eran las personas de confianza de Satanás. El anticristo es el que sale ahí cuando empiece la tribulación y ya vimos algunas características de él hace 8 días. No sabemos de qué nacionalidad va a ser, pero sí sabemos las características. Una persona con poder, una persona con capacidad de convencimiento. El falso profeta es el que le va a ayudar ahí para que la gente lo adore, todo ese asunto, ¿no? Todo eso ya lo tenemos totalmente claro. Ellos son invitados de lujo ahí al infierno, van a estar allá básicamente, después del Armagedón, todo lo que hay, ¿no? Entonces, aquí hay algo interesante, ¿no? Eh, digamos, la Biblia lo menciona de que la bestia, ¿se acuerdan del falso profeta y el anticristo? Ellos son echados al lago de fuego y son echados prácticamente vivos, o sea, no se menciona en la Biblia de que ellos murieron y fueron echados, no, ellos fueron derrotados y lanzados al lago de fuego, pero fueron echados vivos, ¿no? Allá en el lago. Entonces, se hace la analogía de esto y decir, bueno, si hay personas que fueron echadas vivas al lago de fuego, entonces también es posible que hayan personas que fueron trasladadas vivas al paraíso o al reino de Dios, que es el caso de Enoch y de Elías. ¿Se acuerdan que son dos personas que fueron, obviamente, ¿cómo es que se llama eso? Ascendieron al cielo, pero eso tiene una palabra. Bueno, Traspuesto, ¿fueron qué? traspuesto, ¿no? Algo así, bueno, obviamente ellos ascendieron al cielo, ¿no? O sea, fueron arrebatados, digámoslo así. Entonces, que sí es posible pasar a un estado inmortal sin necesidad de pasar por la muerte. Obviamente, Enoc y Elías, ellos fueron trasladados al reino de Dios sin haber muerto necesariamente, sino que fueron arrebatados, ¿no? Entonces, así como estos otros dos fueron echados vivos al lago de fuego, también hay personas como Enoc y Elías que fueron llevadas vivas o fueron llevados a un estado inmortal sin necesidad de haber muerto, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes más están allá como ciudadanos del infierno? Bueno, aparte del anticristo y todo eso que vimos, habrán otros, obviamente, que pasarán allá a ese famoso lago de fuego, ¿no? Que son Satanás y sus demonios. Es importante aclarar que a diferencia, aquí es importante algo así, que a uno le dicen
que Satanás, y es algo que voy a preguntarles aquí a ustedes, ¿no? Uno siempre le han vendido la idea de que Satanás reina en el infierno, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? Sí, es Sí, cierto. correcto. Y que él está allá sentado en un, bueno, en las películas les lo muestran a uno, bueno, hay una película de Cantinflas ahí muy chistosa, que le muestran a uno a Satanás allá sentado en un trono y como tal, y que todo el que va a entrar al infierno, entonces vienen así como a decirle que llegó uno nuevo, bueno, cosas de esas fantasiosas que a uno le muestran, ¿no? De que Satanás va a reinar en el infierno. Bueno, Satanás no es que vaya a reinar en el infierno, porque el infierno es un lugar de castigo, de sufrimiento, ¿no? Entonces, él no va a reinar en el infierno, él lo que va a tener allá es un sufrimiento eterno, ¿no? O sea, básicamente eso, que es lo que a uno se lo enseñan. Eso no es tan cierto como tal, ¿no? Satanás se mueve, digamos, aquí en lo que nosotros vivimos ahorita en el presente. Satanás y sus demonios se mueven en los aires, ¿no? Y es lo que nosotros nos enseña la palabra en Efesios 6:12, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, que es una categoría de demonios, contra potestades, que es otra categoría de demonios, contra gobernadores de las tinieblas, que es otra categoría, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, toda esa gente, todo ese ejército de demonios con Satanás mismo, lo que pasa es que recuerden que Satanás es uno solo, ¿no? ¿Dónde están? No sé. Pero a veces la gente dice, es que yo estoy peleando con Satanás. Y, no, en vez de ser un demonio de quinta. Pero Satanás, quién sabe dónde esté. Satanás se agarra con los pesos pesados, ¿no? Pero reina aquí, por eso el Señor le hablaba en Efesios o Pablo, que se le menciona que es el príncipe de la potestad del aire o el príncipe de este mundo, porque aquí sí gobierna. Acuérdense que este es un sistema gobernado por Satanás, aquí sí. Pero en el infierno no, o sea, en el infierno es lo que va a ir allá a sufrir, ¿no? Entonces no es que va a ir a gobernar en el infierno es un lugar de sufrimiento. Entonces, ¿quiénes son los que van a estar allá? El anticristo y el falso profeta, Satanás y sus demonios, que ya sabemos eso, ¿no? O sea, ya sabemos que no reina allá tampoco. Los ángeles infieles también sabemos que son enviados al lago de fuego. ¿Quiénes más? Todos los pecadores no redimidos, o sea, todas las personas que en vida no arreglaron cuentas con Dios serán condenadas eternamente. Acuérdense de lo que hay varias listas. Apocalipsis es una de ellas, habla de los incrédulos, los idólatras, fornicarios, bueno, todos esos, ¿no? Entonces, básicamente, esos son los que van a estar allá. Recuerden, inicialmente fue un lugar destinado para Satanás y sus ángeles, pero bueno, después apareció el anticristo y el falso profeta, y después toda esta cantidad de personas, pecadores no redimidos, que ese lugar no estaba destinado para ellos, pero como con la desobediencia de Adán entró el pecado, y con el pecado obviamente la muerte, separación de Dios, entonces con el pecado obviamente aparecieron los pecadores, pero a raíz de eso se tuvo que establecer el plan de salvación, o sea, Dios mandar a su Hijo a Jesús, ¿para qué? Para que estos que obviamente cayeron en esa línea de pecadores tuvieran la oportunidad de ser redimidos. ¿Se acuerdan qué es redimir qué es redimir? ¿Se acuerdan o no? Y mire, es que alguien compre. ¿Cómo, Es, Milton? Es que, esta computadora tiene poquito volumen. redimir, yo entiendo que es que alguien compre a esa persona. Que alguien compra. Lo que hizo Jesucristo con su sangre por nosotros. ¿Cómo, Pau, otra vez? Lo que hizo Jesucristo por nosotros, Él digamos, por su sangre perdonó nuestros pecados, nos compró. Ok, sí. Pagar el precio. Pagar el precio. Eso. Bueno, todo lo que dijeron está bien, ¿no? Pero digamos, redimir en la definición clásica de diccionario, redimir es liberar a alguien de una esclavitud por medio de un precio, ¿no? Eso es redimir, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, si yo voy a un esclavo, por ejemplo, haga de cuenta que estuviéramos en la esclavitud, si yo voy por un esclavo y pago el precio por él y lo dejo libre, yo lo estoy redimiendo, ¿no? Eso es redimir, ¿no? Por eso es que al Señor se le llama redentor, porque Él vino a redimirnos. ¿Cómo nos redimió? Pues nos liberó de la esclavitud del pecado. ¿Y pagó el precio? Sí. ¿Cuál precio? Precio de sangre, ¿no? O sea, dio su vida. Pues imagine el precio tan alto que tuvo que pagar, ¿no? Básicamente, ¿no? Ok, entonces, había esa opción de que los que, obviamente, acuerden que todos nacemos destituidos de la gloria de Dios, no, más no condenados todavía, porque para ser condenados, bueno, esa es otra pregunta de examen, ¿no? Todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. ¿Estamos claros, cierto? Mas no condenados.
Porque ¿qué se necesita para ser condenado? Juicio. No creer en Jesucristo. No creer en No creer. Jesucristo. No creer. Acuérdense lo que dice la palabra. El que en mí cree, ¿qué pasa? No es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Entonces, uno nace destituido de la gloria de Dios, mas no condenado. ¿Por qué? Porque para ser condenado, por ejemplo, un niño nace destituido de la gloria de Dios, pero no condenado. ¿Por qué? Porque él todavía no sabe. Él no tiene noción de si creo o no creo. Él no ha rechazado a Cristo todavía, pero a medida que va creciendo y va aprendiendo y todo eso, va a llegar un momento en que ya por una decisión propia dice, ¿creo en Cristo o no creo, no? Entonces, mientras no tenga esa noción, no es condenado todavía. Es destituido, ¿no? Por eso es que es importante, por eso es que el bautismo que cuando uno lo bautizan de bebé, pues el bautismo no tiene como mucho sentido porque uno de niño yo no, yo por ejemplo cuando me bautizaron de bebé a mí no me preguntaron, como dice Arjona, ¿no? A mí ni me preguntaron, ni hicieron fiesta y ni me invitaron, y todos se divirtieron menos yo porque me mojaron la cabeza. Bueno, ese es otro tema también. Bueno, entonces, es eso básicamente, esos son los invitados de honor al infierno. Vamos a hacer una reconsideración final, nada más un recorderis. Recuerden, el infierno no es el resultado de la imaginación de gente que se lo quiso inventar, nada de eso. La Biblia es clara, es una enseñanza real, es una enseñanza que enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que rehúsan creer en el Hijo de Dios. La única manera de escapar de ese tormento es mediante la fe, es una cuestión de fe, la fe tiene que ver con creer, ¿no? O sea, de que nosotros hagamos nuestro el sacrificio que hizo el Señor, y que el apóstol Juan en sencillas palabras escribió con esto: el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida, así de sencillo, ¿no? No se predica el infierno para asustar a la gente, sino para advertirles, ¿no? O sea, no es para asustar, sino para que la gente tome conciencia de que realmente es algo real y que no es algo lindo. Y uno no debería creer en Cristo por miedo a ir al infierno, sino más bien por amor a Él, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, es que el creer en el Señor tiene ese beneficio de evitarnos ese lugar, pero no debería uno decir, está bien, voy a creer en Cristo porque no quiero ir al infierno. No debería ser eso. Voy a creer en Cristo porque valoro el sacrificio que hizo, por el amor que Él ha tenido por nosotros. Y ahora, eso, y la recompensa de eso que es, me evito el infierno, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Esas son dos cosas. Es como hay mucha gente que va a las iglesias por miedo, ¿no? No debería ser así. Uno debería ir a la iglesia por amor. Pero bueno, eso está en cada uno. Todos los seres humanos merecen ser castigados por sus horrendos pecados. O sea, eso es una realidad. O sea, Dios es un Dios justo. Y como es justo, pues no nos va a regalar nada, pero tampoco nos va a quitar nada, ¿no? Entonces, simplemente Él vino, y dice, como dice Isaías, vino, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, recibió sobre Él el castigo que no merecía, por su llaga fuimos curados. O sea, es un sacrificio bastante grande que se hizo. Entonces, todo aquel que decida despreciar ese sacrificio, pues lo único que merece obviamente es ir a un lugar donde realmente no, porque no tendría sentido, ¿no? Que algunos nos esforcemos, paguemos el precio de seguir al Señor, como dice él, nos negamos a nosotros mismos, carguemos nuestros cruz, para que al final de cuentas todos vayamos a ir al mismo lugar. No tiene sentido, no habría nada de justicia en eso, ¿no? Porque alguno podría decir, pastor, pero entonces la parábola de los labradores que dicen que unos entraron a las 6 de la mañana, a las 9, a las 3, a las 5, y todos salieron a las 6 y recibieron el mismo pago. ¿A usted le parece que eso es justo? Pues no, puede que a nosotros no nos parezca que es justo, ¿no? Pero al final, recuerden que en esto no es cómo uno empieza, sino cómo termina, ¿no? Entonces, yo puedo empezar bien. De hecho, yo conozco gente que ha empezado bien, pero hoy en día, si se mueren, terminan mal, ¿no? Como también conozco gente que ha empezado mal, pero si hoy se mueren, terminan bien, ¿no? Entonces, el asunto con las cosas de Dios no es cómo uno empieza, sino cómo termina, ¿no? Y que al final de la jornada, cuando nos vayan a pagar el salario, digan, si usted está escrito o no en la planilla o está escrito en el libro de la vida, y reciba su recompensa. Los que se pierden en sus pecados es porque rechazan la obra salvífica de Jesús, eso está claro, y no hay nada que nos excuse delante de Dios cuando comparezcamos delante de Él y que no decidimos rechazarlo, ¿no? O sea, no hay nada ahí. Bueno, básicamente eso es, a grosso modo, digamos, lo que es la doctrina del infierno como tal. Creo que hay más o menos por ahí algunas herramientas con las que podremos defendernos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere aportar algo adicional.
Que no hable, se va al infierno. Mentira, güey. Nadie quiere aportar nada, o todo quedó muy claro, o nadie entendió nada. Eso es una de dos. No, Yo, pastor, importante, perdón, este, entender eso, ¿verdad? Bueno, los que venimos de Iglesia Católica nos enseñan del infierno, pero lo mismo, que por obras usted se puede salvar, que es elección, que todos somos hijos de Dios. Y más bien uno entiende así, porque si usted en esos momentos tal vez le preguntan a un católico quién es el rey del infierno, quién gobierna el infierno, le dicen que el diablo, ¿verdad? Que eso es lo que uno cree. Entonces todas esas cosas son muy importantes, irlas aprendiendo para también transmitírsela a uno, bueno, en mi caso a los chiquillos, ¿verdad? Porque ellos han ido creciendo con eso. Bueno, estaban creciendo con esas creencias. Eso sería Sí, pastor. ahora que menciona Karina eso, ya para darle paso a Gema, sí, aquí no, bueno, obviamente tenemos que entender que las religiones nos salvan, ¿no? Aquí no se trata de si uno es católico, cristiano, sino de entender lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia lo que enseña es como dice la canción, ¿no? Hay dos caminos que escoger, ¿no? Si escoges el equivocado, adiós y que te vaya bien. Dice por ahí una canción y que es muy cierto, solamente hay dos caminos y si uno escoge el equivocado, pues como dirían, adiós y que te vaya bien, pero ya sabemos cómo le va a ir, ¿no? Y no es por obras, o sea, que a uno lo que le enseñan es haga obras para que se salve. No, 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 primero uno se salva y de hecho que uno salve, hace obras, ¿no? Que es lo que hemos hablado. Yo creo en el Señor, yo creo en lo que Él es y como creo en Él, tengo que hacer visible esa fe. ¿Y cómo la hago visible? Con obras, ¿no? Porque es lo que yo digo, si yo los veo a todos ustedes, por lo menos los que encienden la cámara, yo no puedo decir, por ejemplo, digo, ay, mira, Marielitos tiene más fe que Gema, pero Gema tiene más fe que Marco, por la cara, ¿no? Yo no puedo hacer eso, pero sí puedo ver lo que cada uno hace, cómo viven, cómo hablan, cómo actúan, que son obras ya, que deberían ir en línea a lo que yo creo, ¿no? Que eso ya ustedes lo saben, pero sí es cierto lo que dice Karina, es bueno conocer los conceptos, saber que no es por obras, es por fe el asunto, que las obras son buenas porque hacen visible mi fe, está bien, pero al final lo que va a determinar si yo me salvo o no me salvo no es lo que yo haya hecho, sino si he creído o no he creído en el Señor, ¿no? Básicamente eso. Gema, ¿ibas a decir algo tú? Fernando. Ah, Yo, bueno, Fernando. no, ahora que estaban hablando de eso, Paz, bueno, les comparto, yo ayer andaba en el funeral de la mamá de mi jefa que se murió y entonces nos informaron y yo fui a acompañar, ¿verdad? En esos momentos que son un poco dolorosos, ¿verdad? Para las personas. Y ellos como católicos, bueno, yo entré a la iglesia, estuvimos ahí, y todo lo del padre y todo esto, ¿verdad? Y claro, varios de mis compañeros saben que yo soy cristiano y y uno por respeto está ahí, ¿verdad? Escuchando y todo, pero donde ellos hacen todas bueno, todo lo que hacen normalmente, ¿verdad? Uno con respeto está ahí de pie nada más y no falta respeto a nada de eso, pero sí le puse atención a lo que hablaba el sacerdote, ¿verdad? Y ahora que ustedes mencionaban, ¿verdad? Lo de la parte de las doctrinas que le terminan a uno metiendo desde pequeños, ¿verdad? Entonces decía, bueno, ya saben, ¿quiénes van a hacerle el novenario, ¿verdad? La señora, decía el sacerdote, ¿ah? Y entonces, claro, ahí ellos llorando y no sé qué, entonces yo vuelvo a ver así a todo el mundo los que están ahí, y entonces dicen, "No, porque tienen que hacer el novenario, porque el novenario hay que hacerlo, eso es parte de lo que nos enseña a nosotros nuestra iglesia, ¿verdad?" Le dice, entonces, porque en el novenario, ya sea que la persona era muy buena para que el Señor la reciba con mucho amor, o ya sea que era muy mala y para darle gracias a Dios de que se lo llevó ya, ¿verdad? Pero siempre que sea el novenario, ¿verdad? Decía el sacerdote. Entonces yo me quedaba impactado de cómo él decía una semejante barbaridad y la gente lo veía como gracioso y como bueno, ¿verdad? La enseñanza de este sacerdote, ¿verdad? Porque tenemos que entender que las personas, todo lo que han hecho. Entonces yo decía, qué increíble cómo nosotros a veces vemos las doctrinas o este tipo de enseñanzas y lo que hacemos es nada más repetirla, pero no nos vamos a la palabra, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he escuchado un montón
veces de diferentes religiones, por ejemplo, no sé si era la Testigo de Jehová, ahora que usted lo mencionaba también, pastor, de que ellos hablan de que no hay infierno, sino que el infierno es aquí, ¿verdad? Estamos ahorita en el infierno, estamos aquí en este momento, es el infierno, todo lo que se está viviendo, ¿verdad? Y no hay un infierno, sino que uno muere y ya es una cesación del cuerpo y del alma. Y también habla de otras religiones hablan de que el Señor, lo que el Señor Jesucristo es el único que puede entrar y salir y entrar y salir del infierno, porque Él nos va a dar esa potestad de ir al infierno y venir y salir. Y entonces, todo ese montón de doctrinas son las que al final uno se queda asustado de cómo son tan audaces y cómo son tan sin temor, ¿verdad? De enseñar esas cosas que son antibíblicas, ¿verdad? Pero bueno, ese era el aporte que quería hacer. Sí, ahí, ahora que mencionas, Fernando, eso, que bueno, también lo podemos tocar dentro de 8 días, es esa falsa doctrina de gente que va al infierno y vuelve, ¿no? Es que fui al infierno y volví, y entonces ahorita andan de iglesia en iglesia contando la experiencia de que estuvieron en el infierno. O sea, el infierno es un lugar donde uno entra y ya no sale, ¿no? Entonces, como dicen, es que yo fui al infierno 3 días, 2 noches y ahora estoy por acá contando la experiencia, ¿no? O sea, eso es una fantasía y lo más tremendo, como dice Fernando, es que hay mucha gente que cree eso, ¿no? O sea, vea, ¿y por qué es eso? Primero por ignorancia de la gente, segundo porque son cosas que a la gente le gustan, ¿no? O sea, créame que si yo dijera, este domingo voy a llevar a una persona que estuvo 2 días en el infierno y nos va a contar cómo es eso, la iglesia se llena. ¿Y por qué? Porque a la gente le gustan esas tonteras, ¿no? Esa fantasía. Pero dice uno, este domingo vamos a tener un culto de oración y no, no va nadie, ¿no? O sea, porque a la gente no le gusta eso. Marielitos, ¿qué ibas a decir? Hermano, Díganos, Magdalena, pues vamos a darle. bueno, es que hay una parte en la Biblia, hermano, que dice que está establecido para el hombre que muera una vez y después el juicio. Y hay otra parte que dice que es toda buena obra y mala vendrá delante de Dios. Entonces, para mí, yo entiendo que no hay término medio, porque si está establecido es como un decreto, ¿no, hermano? Sí, sí, no, no, no hay término medio. O sea, la Biblia es clara desde un principio al fin de que o vamos a ir a una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. O sea, Sí, eso yo no digo que la Biblia es clara, bueno, al menos cuando yo la leo no me pierdo en eso porque está escrito eso, así dice. Bueno, la mía, eso es lo que dice. Entonces yo entiendo que no hay término medio. Sí, sí, no, no, término medio no hay. El Sí. término medio nada más cuando pedimos un buen trozo de carne, ahí sí uno puede decir término Correcto. medio, pero no, aquí no. Sí. Eso, Magdalena. Y a Mari. Sí, pastor, que yo estaba pensando en lo que usted dijo de que los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo porque la Biblia no lo dice, o sea, ni en el infierno. Entonces, quiere decir que ellos tienen otra Biblia. Ah, sí, claro. Bueno, los testigos de Jehová lo que tienen es una Biblia adaptada, ¿no? Entonces, han quitado algunos versículos, otros, por ejemplo, todo lo que dice Espíritu Santo, ellos lo han manipulado, entonces ellos tienen su Biblia. ¿Cómo es que se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama la Biblia de los testigos de Jehová? ¿Qué se hizo Milton? Ya me Nuevo fue mundo, Milton. Qué bárbaro. pastor, ¿Ah? ¿Cómo? nuevo mundo, ¿Nuevo Nuevo Mundo? mundo. ¿sí? Algo así. Ellos tienen su Biblia, que es Y, su versión, es para ellos, es adaptada. y le cambian exacto las palabras, digamos, todo lo que es la parte de Dios se la quitan y le ponen Jehová en el Nuevo Testamento, todo le ponen Jehová, la parte de Espíritu Santo también la quitan, la modifican, está modificada por todo lado, porque yo la he revisado y sí está modificada. Sí, sí, correcto. Ajá. Con razón. ¿Alguien más? Bueno, vámonos porque ya está muy tarde. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Gemita, regálanos tú una oración ahí para irnos. Claro, gracias Señor, gracias por este tiempo, Señor, gracias porque cada día, Señor, usted nos enseña, Señor, nos refresca y nos alimenta, Señor, de su palabra. Gracias por la vida de los pastores, Señor, por el pastor Ever, Señor, por su disposición de siempre ayudarnos y enseñarnos, Señor, que aprendamos el camino correcto, Señor, que debemos de seguirlo para llegar un día
a estar con usted, Señor, que debe ser nuestro mayor anhelo. Gracias por todo, Señor. Renueva nuestras fuerzas. Le pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por sus trabajos, por sus tareas diarias, Señor, que siempre y en cada momento, Señor, lo podamos honrar a usted. Y todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. 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 Buenas noches, hermano.